Hola, soy Pame y les traigo un video súper especial para mí porque la marca Parblo me envió esta linda tableta que me ayudará a dibujar por primera vez en mi celular. Así que para empezar, hagamos primero el unboxing. Cabe destacar que cuando me llegó el paquete, lo primero que noté fue lo bonito que era, ya que todo se veía súper protegido y muy bonito. Además, como pueden ver, la caja contenía sus instrucciones, el lápiz que también es del mismo color que la tableta, un portacelulares que fue algo que me gustó muchísimo, ya que es un bonito detalle. También venían 6 puntas extra y un anillo que sirve para extraer las puntas desgastadas cuando ya las usaste por mucho tiempo, así como un adaptador tipo C de conexión para celulares. Y bien, en esta ocasión yo elegí la tableta de color celeste, ya que es uno de mis colores favoritos, además de que se me hizo muy cool que esta tableta tenga su cable escondido y unido en el lado izquierdo, lo cual es muy práctico cuando la quieras llevar a todos lados. Algo que deben de tomar en cuenta antes de usarla es que hay 4 modos de uso, las cuales son para laptop, tablets, celulares con pantalla pequeña y celulares con pantalla completa. Incluso tiene 5 botones de atajo, pero solamente puedes usar 2 al dibujar en el celular, los cuales son para aumentar o disminuir el grosor del trazo, que cuando estén viendo el speedpaint notarán que uso un montón esos 2. Así que comenzando con el dibujo, yo usé una app que se llama Infinite Painter, la cual se me hizo muy práctica e intuitiva a pesar de que también la estaba usando por primera vez. Y por cierto, la tableta Ninos Q solo es para interfaz Android, por lo que no es compatible con iPhone ni iPad, pero sí con los sistemas operativos para PC como Harmony OS, Mac OS 10.12 en adelante y Windows 8 en adelante, por lo que si quieren usarla para su compu sí deben conseguir por su cuenta un adaptador tipo USB para que les funcione. Y como pueden notar, me adapté muy bien al usarla, ya que de por sí ya tenía experiencia con otra tableta, pero lo que me gusta de esta es que es muy ligera de usar, además de que responde muy bien el contacto del lápiz con la tableta hacia la pantalla de mi celular, por lo que nunca se trabó mientras dibujaba. Así que aprovechando que también es mi primer video en digital, les voy a compartir cuáles son los trucos que uso para facilitar mi proceso. Básicamente yo utilizo la misma lógica que cuando dibujo en tradicional o con wash, que es iniciar con colores planos e ir fusionando todo el color con el boceto. Como dato curioso, elegí una paleta de color inspirada en los colores del diseño de la tableta, ya que mi intención era como humanizar a mi tableta, pero al final creo que se terminó viendo como Langa, que es un personaje de mis animes favoritos. También algo que me pareció muy práctico es que el pincel de mi tableta se puede usar siempre, o sea, no hay necesidad de cargarlo para nada, cosa que para los que dibujan en digital es muy valioso de verdad, al igual que es muy cómodo de usar porque el pincel es un poco gordito, lo cual a mi parecer es algo que me gusta de los pinceles digitales. Ahora volviendo al proceso, algo que también hago es voltear el lienzo a cada rato porque es una buena forma de ver errores, desproporciones, ojos chuecos o viscos, así que hagan esto siempre cada vez que se acostumbren a su dibujo porque eso hace que refresques un poco tu vista mientras la ilustración va tomando forma y el resultado sea de lo mejor. También suelo usar la opción de capas, que afortunadamente la app traía esa opción y pues yo las uso más que todo porque me gusta dividir el boceto principal y luego en otra capa para el boceto ya más definido y otra más para el renderizado, así que sí, soy muy fan de las capas. Algo que también me gusta agregar a mis dibujos son las texturas, ya que siento que le dan más armonía y vida y no simplemente dejarlo muy simple.
Igual siempre uso la herramienta lazo, que me ayuda mucho cuando ya está muy avanzado el dibujo y si no quieres como borrar todo, solo seleccionas la parte que quieras mover o editar y listo. O sea, es la mejor forma de poder como arreglar tu dibujo. Y como pueden ver, para los últimos detalles termino de ajustar algunas cositas, agregar más color y brillo, así como los dos puntitos que siento que hacen ayuda a identificar que sea mi ilustración. Y antes de que vean el resultado final, lo que me pareció súper genial mientras dibujaba fue el momento en que verifiqué el tiempo que me tardé dibujando y sorpresivamente la app calculó 49 minutos, lo cual fue un verdadero récord para mí, ya que ni noté el tiempo, la verdad. Así que sí me entretuve mucho y me divertí dibujando. Así que este fue el resultado, espero que les haya gustado mucho. También muchas gracias a Pablo por confiar en mí y contactarme, porque de verdad me sentí muy feliz de probar su bonita tableta, así que muchas gracias, en serio. Y si gustan, vayan a dejarle mucho amor al Instagram de Pablo y díganles que van de mi parte. Y también vayan a su página web, donde pueden encontrar mucho más de sus buenos productos abajo en la descripción. Nos vemos muy pronto, los quiero mucho y muchas gracias por su apoyo, de verdad. ¡Adiós!